pantalla. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a iniciar resolviendo aquí el problema número 1, lo podemos ir copiando y ya ahorita lo resolvemos. ¿Listo? De una vez pueden ir copiando el 2 y de pronto pues terminan rápido. ¿Listo? Entonces vamos haciéndolos, vamos copiando y ya ahorita lo resolvemos. ¿Listo? Vale, pues. ¿Listo? Entonces dice el ejercicio. Vale, igual yo creo que ya el primero lo copiaron, el segundo pues ahorita les vuelvo a dar tiempo para que lo copien, ¿no? Entonces dice el primero. Considere una caja triangular, ¿no? La caja triangular pues es la del dibujito, es esta que está aquí, ¿cierto? En reposo dentro de un campo eléctrico horizontal con una magnitud de 7.8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Entonces ahí podemos ir anotando el campo eléctrico, su magnitud, ¿no? Entonces la magnitud del campo eléctrico es igual a 7.8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. ¿Listo? ¿Cómo se muestra en la figura? ¿No? Entonces aquí vemos que el campo eléctrico va en esta dirección. ¿Listo? Bueno, nos dice, calcula el flujo eléctrico a través de A, la superficie rectangular vertical, que bueno, vamos a terminar de dibujarla aquí para que se vea mejor. Sería como esta. Entonces sería la placa, la parte de atrás, ¿no? Vamos a ponerle como un colorcito acá, para que la veamos un poquito mejor. Esta sería, digamos, la placa que va a medir el flujo eléctrico en la parte A. ¿Cierto? Y pues ahora la parte B, la superior, la superficie total de la caja. Bueno, para la parte B, la superficie inclinada, que sería esta. ¿Verdad? Y para la parte C, pues todo el flujo que va a medir toda la caja. ¿Cierto? Vamos a iniciar resolviendo la parte A, que es con la placa vertical, ¿no? Placa vertical. Pues vamos a recordar la fórmula de flujo eléctrico. ¿Sí? El flujo eléctrico es igual, recordemos, a la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área o el vector de área por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. ¿Listo? Entonces, recordar algunas cositas de las que vimos en la clase pasada. Primero que todo, el vector de área. El vector de área siempre se dibuja perpendicular y se dibuja saliendo de la superficie, ¿cierto? Entonces, en el caso de esta superficie, que es la superficie vertical, el vector de área va a ser perpendicular a esa superficie, es decir, a esta placa vertical, y se dibuja saliendo, ¿cierto? Entonces quiere decir que el vector de área iría en esta dirección. Este sería el vector área. ¿Sí? Siempre se dibuja saliendo, ¿no? No lo dibujo entrando, es decir, no lo dibujo hacia adentro, lo dibujo saliendo, siempre saliendo y siempre perpendicular. De tal manera que si miramos esos vectores, ¿cierto? Aquí los podemos ver, este sería, digamos, el vector de área, ¿cierto? Y en la dirección opuesta va el vector de campo eléctrico. Obviamente, si nos damos cuenta, ahí el ángulo entre ellos dos es de 180 grados. ¿Cierto? Perfecto. Entonces ya podemos calcular el flujo que está determinando la placa que está vertical, ¿no? Esta solita. ¿Cómo nos queda ese flujo? Entonces, el flujo eléctrico en ese caso va a ser igual a la magnitud del campo, que ya la tenemos, es de 7.8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, por el área. Entonces, el área de esta placa. ¿Cuánto valdría el área de esta placa? Es una placa rectangular, ¿no? Sería igual a ¿cuánto? A 0.3 metros por 0.1 metros, ¿cierto? Por coseno de 180. ¿Listo? Y bueno, ¿cuánto nos da el flujo eléctrico en ese caso? Calculémoslo, ¿cuánto da?
Profe, me dio menos 2340. Menos 2340 unidades, recordemos, serían unidades de flujo eléctrico, campo eléctrico por área, ¿no? Entonces sería Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Ahí tendríamos el flujo eléctrico que está midiendo solo la placa vertical, ¿no? Listo, muy bien. Importante tener ahí, muchachos, claro, el ángulo, ¿no? El ángulo que hay entre el campo eléctrico y el área. ¿Listo? Ahora B. ¿La calculadora siempre tiene que estar en D? En este caso sí, en DEC. Porque si usted hace este coseno en radianes, le va a dar otro valor. Listo. Recuerde que siempre la dejamos en DEC cuando trabajamos vectores, ¿no? Vectores es para trabajar en DEC. Listo. Ahora B. El flujo eléctrico de la placa superior. ¿Listo? Entonces la misma fórmula, ¿no? Flujo eléctrico es igual a la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área, vector de área, por coseno del ángulo que hay entre ellos dos. ¿Listo? Bueno, en este caso, voy a borrar aquí tantico, ¿verdad? Vamos a trabajar con la placa, con esta placa de acá, ¿no? ¿Cierto? Con esa placa de ahí. Vamos a ponerle otro color que se vea mejor. Voy a ponerle morado. Entonces vamos a trabajar con esta placa. El vector de área de esta placa pues va a ir en esta dirección, ¿no? Siempre perpendicular. Este va a ser el vector área. ¿Listo? Entonces ahí lo que tenemos es el vector área, ¿cierto? Que va en esta dirección. Y tenemos el vector de campo eléctrico que va en dirección horizontal, ¿no? El ángulo que hay entre ellos dos en este caso es ¿de cuánto? De 60, profe. 60, ¿no es cierto? Aquí no lo están dando. 60 grados. Listo. ¿Sí? ¿Será que me podría explicar rápidamente lo que hemos hecho? Es que se me cayó el internet. Uy, mujer, pero ahí es que está quedando grabado. Profe, pero solo la parte A. Bueno, estamos midiendo el flujo eléctrico. En la parte A medimos el flujo eléctrico de la parte o de la placa vertical. ¿Sí? Esta es la de la parte de atrás de esta caja triangular. Pero entonces la fórmula del flujo eléctrico es magnitud del campo eléctrico por magnitud del área por el coseno del ángulo que forman el vector de área y el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces en este caso recordemos que el vector de área siempre es perpendicular y se dibuja saliendo, ¿no? Entonces como la placa es la placa de atrás, este sería el vector de área. De tal manera que el vector de área va en esta dirección y el campo eléctrico va en esta dirección. ¿Sí? Así como lo dibujé acá. Campo eléctrico y vector de área. El ángulo entre ellos es de 180 grados, obviamente, ahí lo vemos, ¿no? Entonces, el flujo eléctrico nos queda magnitud del campo eléctrico, que nos la dan, por el área de la placa, que sería 0,3 metros por 0,1 metros, ¿verdad? Por coseno de 180. ¿Verdad? Y ahí nos está dando el flujo de la primera placa. El flujo que mide la placa de atrás. ¿Me hizo entender? Ahora vamos a medir el flujo, pero con la placa superior, con esta plaquita de acá. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Es lo mismo. La fórmula campo eléctrico por el área por el coseno de teta. ¿Listo? El campo eléctrico pues ya lo tenemos, que es esta magnitud que nos dan acá. Nos falta el área. Entonces vamos a medir el área de esta placa de acá. ¿Qué sería igual a esa área? Pues sería lado por lado, ¿no? Sería igual a 0,3 metros por el otro lado, que sería ¿cuánto? El otro vamos a utilizar el coseno, ¿no? Coseno de 60 sería igual al cateto adyacente, que sería 0,1 sobre la hipotenusa, que sería el otro lado, ¿no? Vamos a ponerle aquí hipotenusa H. Por tanto, la hipotenusa sería 0,1 sobre coseno de 60. Ese sería el lado H.
Pues ahora sí, vamos a calcular el flujo. El flujo eléctrico en este caso sería igual a la magnitud del campo eléctrico, 7.8 por 10 a la 4, Newton sobre Coulomb, por el área. Entonces el área sería lado por lado. El primer lado mide 0,3, entonces nos queda 0.3 metros. Por el segundo lado, que es h, que vale 0.1. Por sobre coseno de 60. Esa sería el área por coseno del ángulo que hay entre ellos dos, que bueno, nuevamente es 60, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos cancelar, ¿no? Coseno de 60 con coseno de 60 y medimos el flujo, a ver cuánto nos dio. Entonces, como en la calculadora, nos da el mismo, ¿no? Que acá, pero nos da positivo. La misma operación, ¿no? 2340 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Ahí ya tenemos el flujo medido por la placa que está inclinada, ¿no? Por la placa superior. ¿Vale? Y nos falta el inciso C. C. En el C nos dicen el flujo medido por la superficie total. ¿Cierto? Entonces, el flujo total sería igual a ¿quién? Vamos a llamarlo flujo 1. Vamos a ponerle flujo 1. Más el flujo 2, ¿cierto? Más flujo 3, más flujo 4. Más flujo 5, que serían las 5 caras que tiene la superficie, ¿no? Entonces, de igual manera, vamos a mirarlo, ¿no? Pues ya tenemos el flujo de la placa de atrás, nos dio esto. Ya tenemos el flujo de la placa superior, nos dio esto, ¿cierto? Nos faltan las caras laterales. ¿Cuánto nos daría el flujo de las caras laterales? En este caso, el vector de área, vamos a dibujarlo nuevamente con otro color, vamos a ponerle azul. Entonces, en esta cara de acá, ¿cierto? El vector de área en ese caso iría en esta dirección, ¿no es cierto? Sería el vector área. ¿Cuál sería el ángulo que forman el vector área y el vector de campo eléctrico? En ese caso. ¿No sería ahí de 90? Sería 90 grados, ¿no es cierto? El vector de área que va en esta dirección, el vector de campo eléctrico va en esta dirección. Obviamente el ángulo es de 90 grados. Coseno de 90, recordemos, es 0. Por lo tanto, el flujo, vamos a llamarlo de la placa 3 y la placa 4, sería 0. También el de la placa de acá atrás. Entonces, vamos a dibujarla también. ¿Cierto? Entonces, el de la placa 3 y el de la placa 4 nos daría un flujo neto 0, ¿cierto? Porque coseno de 90 es 0. Y nos faltaría la placa inferior. Vamos a ponerle un color como un verde, ¿cierto? Entonces nos faltaría esta placa de acá. Uy, esta sí no me la reconoció bien. Esta no me la está reconociendo bien. Entonces la placa inferior sería la placa base, ¿cierto? La que está, digamos, con el suelo. El vector de área iría hacia abajo. Recuerden, siempre va saliendo. Entonces iría hacia abajo y el campo eléctrico sigue yendo a la derecha. ¿Cuánto sería el ángulo entre ellos dos? 90, profe. 90 nuevamente. Por lo tanto, el flujo sería en este caso también 0. Quiere decir que el flujo total al final sería igual a la suma de los flujos que calculamos solamente. Sería el flujo 1, que es menos 2340, más el flujo 2, que es 2340 positivo. Todo en unidades de Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Quiere decir que el flujo neto nos dio ¿cuánto? Nos dio 0, ¿no? El flujo neto es 0, ¿por qué? Porque el flujo que mide la placa de atrás es igual al flujo que mide la placa superior, ¿no es cierto? Entonces por eso nos dio el flujo 0. ¿Listo? ¿Duditas, muchachos, respecto a ese ejercicio? Importante que sepan cómo es que se calcula el flujo, ¿no? El flujo depende del ángulo. El ángulo que hay entre el área y el campo eléctrico. Y el área, el vector de área, siempre se dibuja perpendicular a la superficie y siempre se dibuja saliendo. Nunca entrando, siempre saliendo.
¿Listo? Profesor, ¿por qué es que es cero? Profe, El flujo es cero porque lo sumamos. Este más este nos dio cero. ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar otra cosa? sí, profe, el Q5, ¿cuál es? El de abajo, ¿cierto? Sí, el de La abajo. superficie de abajo. La Ajá, base. el de abajo. Sí, Ah, el de abajo, el vector de área va hacia abajo y pues el flujo va a la derecha, igual forman 90 grados también. Importante, muchachos, hay muchas preguntas de flujo eléctrico en el cuestionario. Muchas son de análisis, muchas se responden simplemente con saber hacer un análisis sencillo. Entonces, importante saber que el flujo eléctrico depende del ángulo, ¿verdad? Del ángulo. Si el ángulo es 90, flujo cero. Si el ángulo es 180, flujo negativo. Si el ángulo es cero, flujo positivo. Para tenerlo siempre muy presente. Bueno, muchachos. Entonces termino de copiar ahí y otros 2 minuticos para que vayan copiando el enunciado 2. Este ya es de ley de Gauss. Ahora pues. se detuvo la grabación. De ley de Gauss es uno sencillo, después vamos a hacer uno un poquito menos sencillo. ¿Sí? Entonces nos dice, una varilla de metal larga y recta tiene un radio de 5 centímetros. Vamos a dibujar esa varilla. Esta ahí la tenemos. Es una varilla de metal. Importante el hecho de que sea de metal, ¿no? Entonces eso lo debemos seleccionar ahí. Listo. Es una varilla de metal que tiene un radio de 5 centímetros. Quiere decir que desde el centro de la varilla hacia el extremo hay 0.05 metros de distancia, ¿no? De hecho, bueno, si queremos la podemos hacer un poco más ancha para digamos, analizarla de mejor manera. Listo, este sería el radio que es de 0.05 metros. Listo. Listo. Y también tiene una carga por unidad de longitud. Recordemos que la carga por unidad de longitud es lambda, una densidad de carga lineal, igual a 30 nanocoulombs. Nano sería por 10 a la menos 9 coulombs sobre metro. Recordar que esta densidad de carga superficial lambda es igual a carga sobre longitud, ¿no? En este caso, pues sería la longitud de la varilla, que pues de hecho pues no la conocemos, ¿no? Esta sería la longitud L de la varilla. Listo. Bueno. Nos dicen, determine el campo eléctrico a las siguientes distancias medidas perpendicular al eje de la varilla. A 3 centímetros, a 10 centímetros y a 100 centímetros. ¿Listo? Entonces, de hecho voy a copiármelo y lo voy a traer para acá para que, bueno, lo podamos ver mejor y no se nos vaya perdiendo el hilo mientras cambiamos de página. Entonces voy a copiar todo esto y lo voy a llevar allí para la otra página. Listo. Ahí está. Entonces, nos piden calcular el campo eléctrico. Campo eléctrico a una distancia de 3 centímetros, ¿no? Entonces, esa distancia R va a ser igual a 3 centímetros. Listo, voy a pasarle una línea acá perpendicular al cilindro, sería por acá, que es el eje del cilindro, ¿no? El centro del cilindro. Sería el eje del cilindro. Bueno, entonces, cuando nos dicen que a 3 centímetros, desde el eje del cilindro, porque el eje del cilindro es este, quiere decir que vamos a estar por dentro del cilindro, ¿no? Entonces, siempre que vamos a utilizar ley de Gauss, de hecho voy a poner aquí, que vamos a usar la ley de Gauss, debemos construir primero la superficie gaussiana que va a encerrar a la carga eléctrica. En este caso, la superficie va a tener un radio de 3 centímetros, ¿cierto?
Entonces, si nosotros nos ubicamos a 3 centímetros del eje, más o menos vendría siendo como por acá, ¿cierto? En ese punto, pues vamos a construir una superficie gaussiana. En este caso también sería un cilindro, ¿no? Entonces, nuestra superficie gaussiana va a ser más o menos esto. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra superficie gaussiana, que es la que va a encerrar la carga eléctrica. Vamos a echarle colorcito para que sepamos cuánta carga eléctrica más o menos estamos encerrando. Profe, ¿Sí, dime? ahí la carga, la superficie gaussiana no tiene que ser más grande que la placa, que la varilla, No, perdón. no, porque nos están diciendo que en el inciso A estamos a 3 centímetros, ¿sí? Y el cilindro tiene 5 centímetros. Entonces no necesariamente tiene que ser más grande. Recuerda que Ok. la superficie gaussiana es una construcción imaginaria, ¿sí? Entonces nosotros la construimos de acuerdo al radio o a la distancia que nos están pidiendo, ¿sí? En este caso para 3 centímetros. ¿Listo? Bueno, entonces ya construimos nuestra superficie gaussiana. Esa superficie es la que va a ir midiendo el flujo eléctrico, ¿sí? Es una superficie cerrada. Entonces, como vamos a aplicar la ley de Gauss, recordemos la ley de Gauss, dice que la integral cerrada de campo eléctrico punto ds es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Esa es la ley de Gauss que vamos a aplicar. Listo. Entonces recordemos, como esto es un producto punto, es decir, aquí en el lado izquierdo es un producto punto, esto es igual a ¿quién? A la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del ds o el vector de área coseno de teta igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, la clase pasada estábamos viendo cómo era el flujo de campo eléctrico de diferentes superficies, ¿cierto? De hecho, voy a buscar la página donde vimos eso y vamos a regresarnos para, digamos, analizar desde ese punto de vista. Me la busco. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, tenemos una varilla así como esta, ¿cierto? Esta es nuestra varilla, ¿cierto? Y el flujo de campo eléctrico que produce esa varilla siempre es radial, ¿cierto? Aquí lo podemos ver. Es radial en todas las direcciones, ¿cierto? Ese va a ser el vector de campo eléctrico. Es importante saber cómo va a ser el flujo de campo eléctrico de cada superficie, ¿no? En este caso, pues la de un cilindro o una barra siempre es radial saliendo, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Bueno, entonces regresamos al ejercicio. Es decir que aquí el campo eléctrico va radial, ¿cierto? Va así, en forma radial. ¿Y el vector de área cómo va? El vector de área es el área de la superficie gaussiana. Siempre va perpendicular, ¿sí? Entonces también va a ir siempre radial, ¿sí? Siempre va a ir radial en este caso. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo que hay entre el campo eléctrico, de hecho vamos a dibujarlo, este va a ser el vector de área. Vamos a ver el vector de área. Siempre va a ser radial, ¿cierto? O el vector de S va a ser siempre radial, mientras que el vector de campo eléctrico, que es el que produce la varilla, también siempre es radial, ¿no? Que fue lo que acabamos de ver en la imagencita a la que me devolví para que lo vieran. Entonces, el ángulo que hay entre ellos sería ¿de cuánto? Nos damos cuenta, pues, si este va para acá y este va para acá, el ángulo entre el campo eléctrico y el vector de área es 0, ¿cierto? Y recuerden que el coseno de 0 es 1. Entonces aquí nos va a quedar 1, ¿no? Es siempre importante, como les decía en el ejercicio anterior, identificar cuál es el vector de área, cuál es el vector de campo eléctrico y cuál es el ángulo que hay entre ellos dos, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos va quedando integral de la magnitud del campo eléctrico por el ds igual a la carga neta que se está encerrando sobre epsilon sub 0. ¿Listo? La magnitud del campo eléctrico que produce un disco o un anillo o una esfera o un cilindro siempre es uniforme, ¿sí? Es decir, el campo eléctrico varía radialmente, pero siempre es un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Tiene una magnitud constante. Por lo tanto, el campo eléctrico siempre lo va a poder sacar de esta integral.
¿Listo? Y nos queda el campo eléctrico, o la magnitud del campo eléctrico, por la integral del diferencial de superficie, igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. La integral de un diferencial de superficie, pues es la superficie, es el área, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, la integral de E por ds, bueno, la integral ya no sería por ds, sino sería por S, es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Y cuál es S o quién es S? Ese es el área. ¿El área de quién? De la superficie gaussiana. ¿Sí? Que no se nos olvide. ¿Cuál va a ser el área de esta superficie gaussiana? Pues el área de un cilindro. ¿Verdad? Aquí la podemos anotar. El área de un cilindro es 2pi por R por L. ¿Sí? Profe, ¿Sí, dígame? qué pena, es para preguntarle que cómo sacó lo del coseno, ya sale el 1, El coseno de 0. ¿Sí? Recuerde que este ángulo de acá es el ángulo que hay entre el campo eléctrico y el vector de área. ¿Sí? El vector de área siempre es radial, siempre va saliendo. ¿Sí? En el caso de un cilindro, pues si usted toma las caras de un cilindro, digamos como un papel higiénico, por ejemplo, papel higiénico cilíndrico, ¿cierto? Entonces el vector de área siempre va a ir saliendo, siempre va a ir radial. Pues donde usted se ubique en cualquier parte de la superficie del cilindro, el vector de área siempre va saliendo, ¿sí? Pues siempre perpendicular. Y lo mismo el campo eléctrico, porque este campo eléctrico, que es el que produce el cilindro, es radial, ¿sí? Como lo vimos en la imagencita a la que yo me devolví hace un momento. ¿Listo? Entonces, si el campo eléctrico es radial y el vector de área es radial, pues el ángulo entre ellos es 0. Y coseno de 0 es 1. ¿Sí? ¿Van a entender? Sí, profesor, gracias. Listo. Entonces, vamos a sustituir el área. Nos va a quedar que el campo eléctrico que estamos determinando va a ser igual a la carga neta encerrada sobre 2 por pi por R por L por epsilon sub 0. ¿Sí? Recordemos que carga sobre L o carga sobre longitud es lambda. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Carga sobre longitud es lambda. Entonces, ahí también puedo sustituir a lambda. De tal manera que el campo eléctrico es igual a lambda sobre 2pi por R por L por epsilon sub 0. Por L no, perdón, solo por R. Esta expresión que acabamos de anotar, que la podemos tener muy presente, la podemos anotar, es casi que una fórmula, podríamos decirlo, me permite determinar el campo eléctrico de una línea, ¿sí? o de un cilindro, en este caso una barra, ¿sí? Que está con una densidad de carga lambda. ¿Sí? Recuerden que aquí en el ejercicio nos dieron fe a lambda. ¿Sí? Quiere decir que yo no puedo dejar la respuesta en términos de Q, porque yo no conozco a Q. Yo conozco es a lambda, ¿cierto? Entonces por eso debo dejarlo en términos de lambda. Bueno, entonces esta formulita de acá me permite determinar el campo eléctrico de una barra a cualquier distancia de ella. Recuerden que este R es ¿quién? R es el radio de esta superficie gaussiana, ¿cierto? Pues dependiendo de qué tan grande escoja yo ese radio, puedo determinar el campo eléctrico a cualquier distancia. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a resolver nuestro ejercicio. El inciso A nos dice a qué distancia. A 3 centímetros. ¿Cierto? Pero hay que tener en cuenta que esta barra es una barra metálica. Es un conductor. ¿Y qué pasa con los conductores? Nosotros vimos por allá algo de los conductores. ¿Cómo se distribuye la carga en un conductor? Pregunta para ustedes. Uniformemente. Uniformemente en la superficie. ¿Sí? En la superficie. Solo en la superficie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la carga eléctrica que tiene esta barra metálica, que es un conductor, solamente se distribuye en la superficie, es decir, en el cascarón externo. Por dentro no hay carga. Si por dentro no hay carga, ¿cuánta carga está encerrando este cilindro? 0. 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como es un conductor, la carga está en la superficie, es decir, por afuerita.
¿sí? Por dentro no hay carga, solamente está por fuera. Si la carga está por fuera, la superficie gaussiana, que está en este caso por dentro, no está encerrando carga. La carga encerrada es cero. Si la carga encerrada es cero, el campo eléctrico es cero. ¿Claro? Entonces, en el inciso A, el campo eléctrico es igual a cero, porque estamos dentro del conductor. Es importante, eso lo pueden anotar. El campo eléctrico dentro del conductor o dentro de un conductor siempre es cero. ¿Sí? Eso lo podemos anotar. El campo eléctrico dentro de un conductor es siempre cero. Porque la carga se distribuye en la superficie, ¿no? Entonces, en la parte interna siempre va a ser cero. Importante, ¿no? Muchas de esas preguntas van a salir acá. B. Ahora nos dicen a 10 centímetros. Entonces, cuando nos dicen que a 10 centímetros y el radio de este es de 5, pues ya estamos por fuera, ¿cierto? Entonces, la superficie gaussiana ahora es más grande que la barra inicialmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo único que debemos hacer? Utilizamos nuestra formulita que está aquí y reemplazamos R por 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, en este caso, el campo eléctrico va a ser igual a lambda sobre 2pi por R, pero R vale ¿cuánto? 0.1 metros, 10 centímetros. Por epsilon sub 0. Recuerden ustedes cuánto vale epsilon sub 0. ¿Cuánto vale epsilon sub 0? Muchachos. Pila, ¿no? Vale 8.2 por algo así. No, algo así, no. Es un valor que tiene que ser exacto. Pues pilas, ¿no? 8.85 por 10 a la menos 12. Unidades. Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado. Listo, por un cuadrado sobre Newton por metro cuadrado, ¿no? Pilas con esas unidades. Listo. Calculemos el campo eléctrico, a ver cuánto nos dio a una distancia de 10 centímetros. Recuerden que lambda vale 30 por 10 a la menos 9, ¿no? El 395, vamos a dejarlo así, Newton sobre Coulomb, ¿no? Recuerden la unidad de campo eléctrico, Newton sobre Coulomb. Listo, muy bien. Ahora, en el C, ¿qué sucederá si aumentamos la distancia? Ah, bueno, aquí era... bueno, sí está. Entonces, en el C, lo mismo, ¿no? Aumentamos la distancia ahora. Y pues si aumentamos la distancia, ¿qué sucederá con el campo eléctrico? ¿Deberá aumentar o disminuir? Disminuir. Debe disminuir, ¿cierto? El campo eléctrico siempre disminuye con la distancia. En este caso son 100 centímetros, que sería 1 metro. ¿Cuánto nos da en ese caso? Pues nos debe dar 539.5, bro. 539.5 newton sobre Coulomb. En este caso ahí nos damos cuenta que a medida que nos alejamos de la línea o de la barra, en este caso, ¿cierto? El campo eléctrico disminuye. ¿Vale? Entonces, cositas importantes para analizar de este ejercicio, muchachos. Primero que todo, siempre que voy a aplicar la ley de Gauss, debo conocer en qué dirección está el campo eléctrico y el vector de área, ¿cierto? El flujo eléctrico depende de la dirección de esos dos vectores, del vector de flujo,
perdón, del vector de campo y el vector de área, ¿cierto? Entonces siempre analizar esa parte, no se nos olvide. También depende de la carga encerrada. En el caso de un conductor, la carga se almacena en la superficie, en la parte externa, por decirlo así. De tal manera que en la parte interna no hay carga. Como no hay carga en el interior, el campo eléctrico en el interior de un conductor o de un metal es cero. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden calcular el campo eléctrico por dentro de un metal, siempre ese campo eléctrico va a ser cero, ¿no? Importante. Listo. Profe, ¿y los objetos siempre van a ser conductores? No. Por eso, hasta ahora hemos hecho ejercicio con conductor. Ahorita vamos a hacer con aislante. ¿Listo? Pero siempre que sea un conductor, campo eléctrico por dentro es cero, ¿no? Importante esa parte. Bueno, terminamos de copiar aquí, muchachos, y vamos a hacer otro ejercicio. Con ese otro ejercicio yo creo que el área de un cilindro, así el área, la superficie del cilindro. Ok. Un momento, profe. Profe, un momento. Ya, vale, espere, pego acá. Listo, terminamos de copiarlo ahí. Y vamos copiando el enunciado de este ejercicio para resolverlo. Muchachos. Bueno, un minutico ahí mientras termina de copiar la compañera, los demás compañeros, y ya iniciamos, ¿no? Con este ejercicio yo creo que terminamos por el día de hoy. Y pues bueno, quedamos listos para el parcial. Dijimos que el parcial era el martes, ¿no? Entonces, estudiar juiciositos para el martes, muchachos. Profe, ya nos habilitó el tercer quiz. Sí, ya está habilitado. Ah, bueno, profe. Gracias. Está habilitado hasta el... ¿Hasta qué día les dije que estaba? Hasta el 16, 17 creo. Hasta el 17. Hasta el 17. Hasta el 17 está habilitado, muchachos. Entonces, pueden ir y dejarlo a contestar. Tienen 2 intentos, ¿no? Al igual que el anterior, también ya les habilité el otro intento. Creo que tienen plazo hasta hoy, hasta mañana, no estoy mal. Para resolver el ejercicio, nos dice: una esfera aislante y sólida de radio A tiene una densidad de carga uniforme ρ. ¿Sí? Entonces, la carga interna del aislante tiene una densidad de carga ρ. ¿Sí? Entonces, podemos colocarle aquí que la carga interna es ρ, o la densidad de carga es ρ. Quiere decir que está cargada en forma positiva, ¿no? Si no, pues nos diría que es menos ρ. Entonces, aquí está cargada en forma positiva.
Listo. Con una carga total Q, ¿cierto? Bueno, ahí también nos dan la carga Q, positiva, ¿no? Entonces, la parte interna tiene una carga total Q. Colocada en forma concéntrica a esta esfera existe otra esfera hueca conductora. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una aislante. Recuerden que en el aislante la carga sí se distribuye uniformemente tanto en la parte interna como en la parte externa. Mientras que en el conductor la carga solamente se estaría ubicando en la superficie, ¿no? En la parte de adentro no hay carga. Bueno. De radios internos B y C, respectivamente, como se observa en la figura. Entonces aquí tenemos esta interna que tiene un radio A, está cargada con carga Q positiva. Y alrededor hay otra que es metálica, un conductor. Ese no nos dicen de carga, ¿cierto? Simplemente es un conductor que tiene radios internos B y radio externo C. ¿Listo? Nos dicen, determine la magnitud del campo eléctrico en las regiones menor que A, entre A y B, y entre B y C. ¿Listo? Entonces vamos a resolver el ejercicio. Primero que todo, algunas cositas que hay que recordar, ¿no? Las vamos a anotar por aquí. Recordando. Antes de resolver el ejercicio, ¿no? Como estas son esferas, recuerden el volumen de una esfera que es igual. Volumen de una esfera, ¿a qué es igual el volumen de una esfera? Cuatro tercios de pi por r al cubo. 4/3 de pi por r al cubo, ¿no? ¿Y cuál es el área de una esfera? Pi por r al cuadrado, creo. No. Cuatro pi por r cuadrado. 4 pi por r cuadrado, ¿no? Miras ahí, ingenieros. Estos son las dos formulitas de volumen y área para una esfera, ¿no? También recordar que ρ es densidad volumétrica de carga, es igual a carga sobre el volumen, ¿no? Carga sobre volumen. ¿Listo? De igual manera, ρ también podría ser igual a la carga encerrada sobre el volumen encerrado, ¿no? Para tener eso muy presente. Esas son cositas que hay que tener en cuenta antes de iniciar el ejercicio. También tener en cuenta algo que dijimos en el ejercicio anterior. El campo eléctrico dentro de un conductor es 0, ¿no? Y también recordar la ley de Gauss. Recuerden que la ley de Gauss la utilizamos para superficies cerradas, ¿no? En este caso, pues como son esferas, debemos utilizar la ley de Gauss, integral cerrada de campo eléctrico punto ds es igual a la carga encerrada sobre x sub 0. ¿No? Digamos que esas son las cositas que deberíamos recordar o deberíamos tener presentes antes de iniciar a resolver el ejercicio, ¿sí? Por el mero hecho de que el ejercicio esté redactado para una esfera. ¿Listo? Bueno, esas son cositas para recordar. Ahora sí vamos a comenzar a analizarlo. ¿Listo? Entonces, solución. Solución. A. En el A nos dicen calcule el campo eléctrico para un R menor que A, o para un radio menor que A. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso de que R sea menor que A? Quiere decir que nosotros vamos a calcular el campo eléctrico, vamos a escoger el colorcito acá, dentro de la esfera aislante. ¿Verdad? Vamos por ahí. ¿Listo? Entonces, la superficie gaussiana que voy a construir, que es de radio R siempre, va a estar dentro de A, va a ser menor que A. ¿Listo? Bueno. De igual manera, como esto es una esfera, recuerden cómo va el campo eléctrico de una esfera. Siempre va saliendo en forma radial, ¿no es cierto? Y de igual manera, el vector de área, como estos son esferas, el vector de área de una esfera siempre va saliendo y también es radial. Por lo tanto, el ángulo que hay entre el campo eléctrico y el vector de área siempre va a ser, en este caso, de 0 grados, ¿no?
Entonces, aplicamos la ley de Gauss. Vamos a escribirla acá. Integral cerrada de la magnitud de E por la magnitud del ds por coseno del ángulo que hay entre ellos, ¿no? Eso va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Ya dijimos, el ángulo es 0, quiere decir que el coseno de 0 es 1, ¿no? 0, ¿por qué? Porque el campo eléctrico es radial y el vector de área también es radial. El campo eléctrico siempre es uniforme cuando hablamos de esferas, de cilindros, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico lo puedo sacar de la integral. Nos va quedando campo eléctrico integral del ds igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Bueno, aquí cuando hablamos de aislante la situación cambia un poquito. ¿Por qué? Porque sabemos que el aislante total, o el aislante tiene una carga total Q, ¿cierto? Todo el aislante, todo este. Pero cuando nosotros construimos esta superficie gaussiana con un radio menor, no sabemos cuánta carga estamos encerrando. Lo único que sabemos es que no encerramos la carga total Q, encerramos una porción de la carga, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual esa porción de la carga? La vamos a despejar de aquí, ¿sí? La carga encerrada va a ser igual a ρ por el volumen encerrado, ¿cierto? ¿Y cuál es el volumen encerrado? Pues es el volumen que va a encerrar la superficie gaussiana. ¿Listo? Entonces nos va quedando campo eléctrico por el ds. Recuerden que este ds es la superficie gaussiana. La integral de ds pues es s, ¿cierto? Entonces aquí nos queda por s igual a la carga encerrada. La carga encerrada sería ρ por el volumen encerrado, ¿no? Sobre epsilon sub 0. Listo. Y vamos a sustituir todo lo que ya tenemos ahí. Campo eléctrico es lo que nos piden calcular. La superficie, ¿cuánto vale? El de una esfera, 4πr cuadrado. Recuerden que siempre la superficie gaussiana tiene radio R, ¿no? R. Igual a la densidad por el volumen encerrado, que sería ¿cuánto? 4/3 de pi R al cubo. Sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Ahí está todo sencillito. Ya acabamos de sustituir todo lo que teníamos, digamos, aquí pactado antes de iniciar el ejercicio, simplemente por el hecho de ser una esfera. Vamos a cancelar algunos datos. Por ejemplo, 4pi, lo puedo cancelar con 4pi, ¿cierto? El 3 va a quedar dividiendo abajo. Y nos quedó que el campo eléctrico, obviamente es lo que vamos a despejar porque es lo que nos pide el ejercicio, sería igual. Entonces sería igual a ρ por r a la 3 sobre 3 r cuadrado por epsilon sub 0, ¿cierto? Podemos cancelar el r cuadrado con el de acá, nos va a quedar una sola r y nos dio que el campo eléctrico es igual a ρ por r sobre 3 epsilon sub 0, ¿cierto? Perfecto. Ahí tenemos la respuesta. Entonces, el campo eléctrico, ¿cierto? En un punto dentro de esta esfera depende del radio, ¿sí? Este radio, ¿cuál va a ser su valor máximo? Va a ser máximo hasta A, hasta que llegue a ser igual a A, ¿cierto? Listo. Entonces ahí ya tenemos el campo eléctrico para una región R menor que A, es decir, por dentro de la esfera aislante. ¿Listo? Importante ahí. Bueno, seguimos con el B. Importante que en cada región vayamos mirando cuál es la carga encerrada y cuál es en cada caso pues, la superficie, los volúmenes, en fin. ¿Listo? Ahora nos dicen, calculemos el campo eléctrico para una región entre A y B. ¿Listo? Les voy a borrar acá. Y ahora la región está entre A y B, es decir, aquí, ¿cierto? Ahí. ¿Listo? Ahí va a ir ahora nuestra superficie gaussiana, que es de radio R, ¿no? Siempre la superficie gaussiana, cuando la borremos y la volvamos a ubicar, siempre va a llevar el mismo radio que es R. Pero R ahora está cambiando, ¿no? Porque ahora R está entre A y B.
Entonces lo mismo. Integral de E de S coseno de teta igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Ya sabemos que el ángulo vale 0 y coseno de 0 es 1. Ya sabemos que el campo eléctrico es uniforme y lo puedo sacar de la integral. Y ya sabemos que la integral del diferencial de superficie me da superficie o me da S. ¿Cierto? Y igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, ¿cuánta carga se está encerrando en este caso? ¿Cuánta carga está encerrando la superficie gaussiana? En el caso anterior estaba encerrando una porción de carga, ¿cierto? Por eso tenemos aquí que es ρ por 4/3 de pi r cubo. Pero en este caso, la superficie que está aquí por fuera está encerrando toda la carga de adentro. ¿Cuánta carga está encerrando? Q. Entonces la carga encerrada en este caso es Q sobre epsilon sub 0. Y listo. Despejamos el campo eléctrico. En este caso nos quedó más sencillo. Esto es igual a Q sobre la superficie. Recordemos, esta es el área de la esfera. 4pi r cuadrado. Entonces nos queda 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Y recordemos este campo eléctrico a que es igual. Recordemos que como K, que es la constante eléctrica, K sub E es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces, este campo eléctrico que acabamos de calcular es igual a ¿quién? A K por Q sobre R cuadrado. ¿Y ese campo eléctrico a qué equivale? ¿O a quién le asociamos este campo eléctrico? Díganme ustedes. ¿Ese campo eléctrico es el campo eléctrico de qué? ¿De quién? Y la ley de Coulomb. ¿De quién? La ley de Coulomb, ¿no? La ley de Coulomb, ¿cierto? Recuerden que el campo eléctrico que aplicamos en la ley de Coulomb, o que llamamos en la ley de Coulomb de campo eléctrico, es para una partícula puntual, ¿cierto? Entonces yo les decía, ¿cierto? La clase pasada, que siempre que nosotros calculamos el campo eléctrico fuera de una esfera, ¿cierto? Por fuera de una esfera, el campo eléctrico de esa esfera se convierte en un campo de una partícula puntual, ¿cierto? Eso lo vimos, o se los dije en la clase anterior, el martes. Entonces, este campo, que es el de esta esfera de adentro solamente, es el campo de una partícula puntual, porque lo estamos calculando fuera de la esfera. Importante. Listo. Podemos ponerle como C. Ahora vamos entre B y C. Entonces, el radio entre B y C. R entre B y C. ¿Listo? Nuevamente voy a borrar acá la superficie gaussiana y la voy a volver a ubicar. Ahora está entre B y C. Ahora está por acá, ¿no? Esa es la superficie gaussiana ahora. ¿Qué radio tiene? Ya sabemos, el radio siempre es R. ¿Listo? Pero ahí hay algo importante para analizar, ¿cierto? ¿Cuánto valdrá el campo eléctrico ahí? Díganmelo de una vez. 0. 0. 0. ¿Por qué? Porque es un conductor. 0 porque estamos dentro de un conductor, ¿no es cierto? Entonces, la superficie gaussiana que ya vemos está dentro del conductor. Dentro del conductor el campo eléctrico es 0. ¿Cierto? Entonces, ahí no tenemos que ponernos a mirar cuánta carga se almacenó, ni mucho menos. El campo eléctrico acá es 0. Porque es el campo dentro de un conductor. Está muy bien. ¿Y qué va a pasar para un radio R mayor que C? Pues vuelvo a borrar la superficie gaussiana. Ahora la superficie gaussiana va a estar acá afuera. ¿Qué sucederá en ese caso? ¿Mm? ¿No nos daría lo mismo que nos dio en el punto B? ¿Cuánto nos daría?
¿Cuánta carga se encierra? A ver. ¿Cuánta carga se está encerrando ahí? Pues están cerrando todas, ¿no? Sería como la sumatoria de todas. Todas, ¿cierto? Entonces estamos encerrando Q, ¿cierto? Recuerden que el único que tiene carga es el aislante, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces cuando yo encierro acá afuera estoy encerrando solamente la carga del aislante, que es Q. Entonces, ¿cuánto nos daría ese campo nuevamente? Nos daría lo mismo que nos dio acá en el inciso B, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el campo eléctrico vuelve a ser el campo eléctrico de una partícula puntual. K por Q sobre R cuadrado nuevamente. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, son cositas de análisis, ¿no? Muy bien para el compañero que analizó antes de que lo estuviéramos mirando, ¿no? Entonces son cositas de análisis, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, muchas preguntas de las que están allá son simplemente de análisis, de usted saber que si es un conductor, que si es un aislante, en fin, ¿cierto? Y al final, pues simplemente usted puede dar una respuesta rápida, en algunos casos, ¿no? En otros no, por ejemplo, aquí tuvimos que hacer el procedimiento, ¿sí? O igual aquí, pero ahora ya sabemos que siempre que hablamos del campo eléctrico por fuera de una esfera, el campo eléctrico es el campo eléctrico de una partícula puntual, entonces simplemente ya lo puedo intuir. ¿Listo? Copiamos hasta ahí, muchachos, y ya continuamos. Cualquier dudita, pregunten. No le queden con la duda. Si el conductor tiene carga, pues ya hay que ver cuánta carga se cierra totalmente. Por ejemplo, si este tiene carga Q y este tiene carga Q, pues la carga neta encerrada es Q más Q, ¿cierto? Entonces aquí sería Q más Q, y aquí nos quedaría Q más Q, y aquí nos quedaría Q más Q. ¿Van a entender? Sí, sí, ya. Ok, gracias. ¿Sí? Depende de cuánta carga pues tenga como tal el conductor. Bueno, muchachos, el inciso B, bueno, porque yo aquí les hice A, B, C, D. El B nos dice, determine la carga inducida por unidad de superficie en las superficies interna y externa de la esfera hueca. Entonces, resulta que ya sabemos que la carga interna es Q, ¿no? La interna es Q. Pero cuando nosotros nos ubicamos acá, ¿cierto? La superficie gaussiana entre B y C, dijimos que el campo eléctrico allí era 0. Obviamente porque estamos dentro de un conductor. ¿Sí? Pero ¿por qué es 0? Es 0 porque esta carga de acá induce carga en el conductor, ¿no? Recuerden allá las formas de cargar un cuerpo. Habíamos dicho que por inducción, por frotamiento y por contacto, ¿no? En este caso va a haber inducción. Entonces, aquí en la pared interna se va a inducir una carga negativa. ¿Sí? Recuerden que una carga positiva induce una carga negativa, es decir, las cargas se van a desplazar hacia la parte interna, las negativas. ¿Y qué pasa con las positivas? Pues las positivas se van a desplazar hacia la carga, hacia la parte externa. ¿Sí? La carga neta del conductor sigue siendo 0. Solo que esta vez el conductor se vio como polarizado, ¿cierto? La carga negativa se fue hacia la parte interna y la carga positiva se fue hacia la parte externa. ¿Listo? Entonces nos preguntan, ¿cuánta carga se fue a la parte interna? ¿Cuánta carga se fue a la parte externa? ¿Listo? Voy a hacer solamente la de la parte interna y ustedes hacen la de la parte externa. ¿Listo? Entonces vamos a copiar acá y con ese, bueno, terminaríamos por ahí. ¿Sí? Entonces, carga inducida, ¿no?
la carga que se le está induciendo al material metálico, al conductor, ¿cierto? Entonces ya sabemos que entre la región R entre B y C, el campo eléctrico es 0, ¿cierto? Porque estamos dentro del conductor. Dentro del conductor. ¿No? Pero también sería 0 porque la carga encerrada es 0. ¿Y cuánta carga estaríamos encerrando en la región entre B y C? Estaríamos encerrando a Q, ¿verdad? Más la carga que se está induciendo en la superficie interna, ¿sí? Solamente la que está aquí pintada con color moradito. Entonces, la carga encerrada, que es 0, sería igual a Q, más la carga inducida en la parte interna. Vamos a poner una Q minúscula. Q en la parte interna. ¿Sí? Eso debe ser igual a 0. Y esta carga que se está induciendo en la parte interna, recuerden que estamos hablando de que esto es un conductor, ¿no? Este de acá es un conductor. La carga se almacena superficialmente, no hay carga volumétrica, ¿sí? Solo hay carga superficial porque esto se almacena en la superficie. Por eso estamos haciéndole aquí una seña de que las cargas van en la parte interna y en la parte externa. En la parte interna, digamos en el cuerpo de esa esfera hueca, no hay carga. Solo hay carga por fuera y por dentro. ¿Sí? O bueno, en la parte interna, por decirlo así, en el radio interno y en el radio externo. Pero en todo el cuerpo de esa esfera no hay carga, ¿sí? Porque es un conductor. Entonces, esta carga de acá, bueno, nos daría que la carga que se induce internamente es igual a menos Q. ¿Cierto? Pero esa carga que se induce internamente es una carga superficial. ¿Sí? Recordemos acá que la densidad de carga superficial es igual a carga sobre superficie. ¿Sí? Entonces, esta carga de acá, si la despejamos, sería igual a sigma por superficie. ¿Sí? Por superficie interna, obviamente. Entonces, la densidad superficial interna por el área interna me va a dar la carga interna. Vamos a ponerle aquí interna, interna, interna. Y eso es igual a menos Q. Por lo tanto, la densidad de carga superficial interna, que es lo que nos piden, ¿cierto? Aquí nos dicen, determine la carga inducida por unidad de superficie. Obviamente es por unidad de superficie porque hablamos de un conductor. Entonces, la carga inducida por unidad de superficie va a ser igual a menos Q sobre la superficie interna, que sería ¿cuánto? 4pi por el radio interno, que sería B, ¿no es cierto? 4pi por B cuadrado. Y esta sería la carga que se está induciendo en la superficie interna, ¿sí? En esta partecita que está aquí por fuera. De igual manera también se va a inducir una en la superficie externa, ¿cierto? Esa se la voy a dejar a ustedes. Entonces, analizan cómo calcular la carga que se está induciendo en la superficie externa. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esa parte? Bueno, esto ya lo analizan solamente con el conductor. Recuerden que la carga neta del conductor es 0. El conductor no está cargado. Esta sería la superficie interna. Y aquí sería la externa. Bueno, vamos a hacerla de una vez más bien. Externa. Entonces, la carga neta del conductor es igual a 0. El conductor no está cargado. Entonces, la carga interna, el radio interno, más la carga en la parte externa, debe ser igual a 0. Por lo tanto, la carga externa es igual a menos la carga interna. Es decir, igual a menos a Q, ¿cierto? Recuerden que la carga interna es menos Q, entonces la carga externa sería Q positivo, ¿cierto? Y lo mismo, entonces la densidad superficial externa por la superficie externa va a ser igual a Q. Y la densidad externa, la densidad de la carga que se almacena en la parte externa sería igual a Q sobre la superficie externa, que sería 4pi por C cuadrado. Ahí está. Obviamente se va a almacenar más carga en la parte interna, ¿no? Recuerden que B es menor que C. Entonces, si C es más grande, cuando yo divido entre C, esta me va a dar más pequeña que esta.
¿sí? Entonces se almacena más carga en la parte interna que en la parte externa, ¿sí? Pero el conductor sigue estando en equilibrio. La carga neta sigue siendo 0, ¿no? Y eso lo podemos escribir acá. Está en equilibrio, ¿no? Bueno, terminemos de copiar ahí, muchachos. Si hay preguntas, me hacen las preguntas. Y si no, pues terminemos de copiar y ya con eso terminaríamos por el día de hoy, muchachos. Profe, ¿será que me puede hacer el favor de volverme a explicar lo de la linterna? Que no lo entendí muy bien. ¿Pero qué no entendió? Todo. Bueno. A ver. Voy a hacer acá un dibujo porque no me va a entender. Aquí tenemos la parte, el aislante, ¿cierto? Tiene carga más Q. Y por acá tenemos el conductor, que ese tiene carga 0, ¿no? Ah, se borra todo, qué vaina. Vamos a dibujarlo así porque no. ¿Listo? Este es el conductor, este tiene carga 0. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando yo estoy trabajando la superficie gaussiana entre B y C, ¿cierto? Recuerden que esto tiene radio A, esto tiene radio B, y el otro tiene radio C, ¿no? Entonces, cuando yo me ubico entre B y C, voy a dibujar una superficie gaussiana entre B y C, que es acá. ¿Cierto? Entre B y C, el campo eléctrico es 0. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque estoy dentro de un conductor, ¿no? Recuerden que el de afuera es un conductor. Este de acá es un conductor. Y segundo, es 0 porque la carga neta encerrada debe ser 0. Recuerde la ley de Gauss, ¿no? Integral de E.ds es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, si la carga encerrada es 0, el campo es 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo me paro entre B y C, ¿cierto? ¿Qué carga estoy encerrando? Estoy encerrando solo A más Q. ¿Cierto? Si la carga encerrada es más Q, pues el campo no podría ser 0 porque la carga encerrada no es 0. Pero resulta que este más Q, como es positivo, induce carga negativa sobre el conductor. Recuerden allá cuando vimos lo que es inducción. Entonces aquí se induce carga negativa en la parte interna del conductor, en el radio interno. ¿Sí? ¿Listo? De tal manera que esa carga que se induce negativa con la carga que se induce positiva, al final sí me dan una carga neta de 0. ¿Cierto? Pero como este de afuera es un conductor, esa carga solo se distribuye en la superficie. Entonces, por eso la llamamos densidad superficial. ¿Sí? Entonces nos piden calcular cuál es la densidad superficial que se está induciendo en esa parte interna. ¿Sí? ¿Cómo la calculamos? La carga encerrada debe ser 0. ¿Y esa carga encerrada es igual a quién? A más Q más la carga inducida. ¿Sí? Por lo tanto, la carga inducida es igual a menos Q. Pero esta carga que se induce en la superficie. ¿Cierto? Entonces recuerden, densidad superficial es carga sobre área. De tal manera que si yo paso esto a multiplicar allá, carga va a ser igual a densidad por superficie. Entonces, densidad por superficie. Lo que me piden hallar es la densidad de carga superficial. Entonces, esta superficie pasa a dividir. ¿Y cuál es esa superficie? Pues la superficie interna, 4pi por b cuadrado. ¿Sí? ¿Me hago entender ahora sí? Sí, profesor, muchas gracias. Listo. Y lo mismo, pero ahora con la externa, ¿no? Entonces, como aquí se indujo una carga negativa, acá por fuera se va a inducir una positiva. ¿Sí? El conductor sigue teniendo carga neta 0, solo que las cargas se indujeron o se movieron de un lado a otro. Entonces, en la parte externa quedó positiva. ¿Cierto? Pero la carga neta sigue siendo 0. La carga del conductor es 0. ¿Cierto? Entonces, la carga que se induce en la parte interna más la carga que se induce en la parte externa me debe dar 0. Lo tenemos. Por lo tanto, la carga en el exterior es igual a menos la carga en el interior, y la carga en el interior era menos Q. Entonces esta nos queda positiva. Q, lo que habíamos dicho, queda positiva.
¿cierto? Y lo mismo, carga es igual a densidad por superficie, pero en este caso la superficie es la externa, por eso utilizamos el radio en C, que es el radio de la superficie externa. ¿Hizo entender ahora sí? Ahora sí, muchachos. Sí, profesor. Profe, puede pasar a la diapositiva anterior. Entonces terminemos, bueno, regreso a lo anterior, terminemos de copiar allí, muchachos. Ya con eso terminamos por el día de hoy. Quedaríamos listos para parcial. El parcial sería el día martes a la hora de clase, ¿no? Entonces traten de estar conectados desde tempranito, por ahí unos 5 o 10 minuticos antes para que cuando iniciemos puedan aprovechar todo el tiempo, ¿no? Recuerden que va a ser un parcial de selección múltiple, solo ejercicios. Por lo tanto, lo más probable es que a cada uno le salga un parcial diferente, ¿cierto? Entonces, digamos que estén muy, muy preparados ese día, porque, bueno, no van a poder ayudarse, digamos, la mayoría no se va a poder ayudar, ¿no? Muy raro al que le va a salir el mismo ejercicio que el compañero. Entonces, estudien mucho este fin de semana, muchachos. Hagan muchos ejercicios, ahí en el libro hay muchísimos ejercicios. Profe, ya no nos podemos desconectar.